Recuerden que la palabra es, o la materia es amartiología, no armas, amartiología, que está en la página, sí, ahí está la palabra en la página 7, amartiología. Esa es la correcta. Amartiología. Amén. Del deber que les mandé, de esta sí les mandé un deber la semana pasada, de la página 11, ¿verdad? 12, página 12, literal B. El proceso de tentación. Recuerden que estábamos hablando, como esta materia trata, ¿verdad? Del, amén, amartiología. Como esta materia trata de la doctrina del pecado, recuerden que estábamos viendo el pecado en todas sus etapas, ¿verdad? Y en qué momento estuvieron, porque hay unos que dicen que el pecado solo fue del pasado, que Jesús ya pagó todos los pecados, entonces que ya no tenemos que hacer nada, que ya no tenemos que orar, que ya no tenemos que ayunar, vigilar, porque Jesús ya lo hizo todo, porque ya cubrió nuestros pecados en la cruz del Calvario. Así tienen unos, pero no. Esos quedaron como ejemplo para que nosotros sigamos esforzándonos, aprendiendo y a buscar más y más de Dios. Porque si fuera así, entonces ya no hubiera iglesia. Pues ¿para qué hubiera entonces estas 4 paredes si no tendríamos que reunirnos? Porque ya Jesús lo hizo todo en la cruz del Calvario. Porque dice, hay unos que tienen una confusión, que ya Jesús en la cruz pagó por nuestros pecados, y es verdad, pagó por nuestros pecados, pero no quiso decir, o no quiere decir, que cuando pagó nuestros pecados es que ya no tenemos que hacer nada, no orar, no ayunar, no vigilar, no se trata de eso. Al contrario, no es cuando más tenemos que buscar de Dios, porque más tentados después vamos a ser. Entonces, el proceso de tentación, había 4 puntos importantes. Primero dice, Satanás emitió dudas, ¿verdad?, sobre la palabra de Dios y su amor. Segundo, Eva procuró alterar la palabra de Dios, ¿verdad?, a causa del pecado, recuerden. Tercero, Satanás contradijo la palabra de Dios. Y cuarto, dice que Eva sucumbió a la tentación, fue cuando cayó. Amén. De lo que escribieron, hermanos, ¿recuerdan un poquito? ¿Qué decir? Bueno, yo seguí los pasos que está el libro. Mi resumen fue puesto los pasos, pero hay algo aquí que yo difiero un poquito, ¿no? Y es mi apreciación, eso no quiere decir que la persona lo tenga que compartir. Aquí dice, por ejemplo, en esta parte que dice que Eva fue tentada por los deseos de los ojos, de la carne. Eso dice aquí, yo lo leí, en la página número 13. Pero yo difiero un poquito porque si decimos, ¿no? Nosotros decimos que Eva tenía la descendencia divina. Eva y Adán no tenían la descendencia pecaminosa todavía en el pecado. No, detrás de ellos no había nada. No había nada. Pero aquí dice, está diciendo aquí textualmente, que Eva fue tentada de acuerdo a los deseos de la carne, deseos y la vanagloria de la vida, pero eso ya pertenece a la descendencia pecaminosa. Pues. Ellos no tenían esas 3 partes. Bueno, en base a eso fue mi resumen. ¿Perdón? Sí, lo comprendo, hermano, amén. Sí, entonces yo siempre cuando enseño estas cosas, yo nunca impongo la enseñanza. Y siempre termino diciendo, bueno, el que logró, piensa que hay algo de sabiduría divina aquí, lo toma, y el resto lo deja, porque yo no discrepo ni me gusta entrar en discusiones. Pero aquí me está diciendo que Eva ya tenía la descendencia pecaminosa. Al decir que Eva Vamos allá a la palabra, ¿ya? Sí, claro. Al decir que Eva fue tentada por los deseos de la carne, vanagloria de la vida, quiere decir que ella tenía. Pues. Y la Biblia no me dice eso, ¿no? Es lo que yo... Amén. Claro, es que nosotros debemos siempre ir por la palabra. De pronto el libro, recuerden que los escritores, ¿verdad? Ellos también, personas, seres humanos como nosotros, también pudieron haberse equivocado. No es que el libro es 100% bíblico y yo tengo que seguir al pie de la letra, no. Es parte de nuestro estudio, es parte de la enseñanza. Pero nuestro libro principal o nuestro estudio principal es la palabra de Dios, siempre. Esta sí no tiene errores. Los libros pueden tener horrores ortográficos y horrores ortográficos. Con la palabra de Dios nunca. Ella no se equivoca, ¿no? Amén. Bien, según aquí el primer punto, dice que hay un proceso de tentación. El enemigo, según el proceso, según
bíblicamente, no es que llegaron al huerto del Edén, Adán y Eva, y ahí enseguida el enemigo llegó. Esto fue un proceso. Así como actualmente el enemigo actúa, que el Señor lo reprenda, es un proceso cuando toma la vida de alguien, ya sea creyente o no creyente, está estudiando cómo hacerlo caer. Ese es el trabajo del enemigo en la actualidad. Enganchar, por ejemplo, al que está afuera. Por eso que se dice que nosotros los cristianos somos atacados, y es verdad. La tentación de nosotros es todos los días, la lucha es diaria. No es que vamos a decir que no, que nosotros en el mes de agosto vamos a ser tentados porque desde enero para acá no hemos sido tentados. Eso es una mentira, ¿verdad? Todos los días tenemos una lucha diaria nosotros. Amén. Entonces aquí dice que estos procesos, Él viene procesando, viene de a poco, viendo cómo hacer caer, estudiando también, viendo cómo, por dónde entro, cuál es la puerta abierta que queda. Ese es el trabajo de Él. Dice aquí primero que Él emitió dudas sobre la palabra de Dios, ¿no? Si vamos a Génesis capítulo 3, todos vamos a Génesis capítulo 3, del verso 1 al 9, dice la desobediencia del hombre. Desobedecer. Caer en la tentación, no solo es que ya caí en la tentación, ya conozco de Dios, pero caí en la tentación. No, eso es una desobediencia según la palabra de Dios, ¿verdad? Hermano, porque estamos yéndonos en contra, dígame. Claro, por ejemplo, está bien, ¿no? Yo comparto todo lo que estamos haciendo, comparto, pero la tentación de nosotros, no es la misma tentación que tuvieron ellos. La tentación de nosotros es la de Santiago 1, que dice que primero somos seducidos por nuestra concupiscencia y finalmente da a luz. Pero ellos no tenían esa concupiscencia. Vamos por eso a la palabra, vamos a ver qué pasó con esta desobediencia, Okay. qué pasó, cómo cayeron, qué es que ellos quieren decir, qué no quiere decir la palabra de Dios. Okay. Amén. Génesis 1. Génesis 3. Según el estudio que estamos haciendo, está en Génesis 3. Okay. Del 1 al 6 dice, pero la serpiente era astuta. ¿Acaso la serpiente era boba? No, era astuta y sabía que podía fallar, pero no se detuvo, ¿eh? Satanás no se detuvo. Iba al intento y si fallo bien y si engancho también, eso es mucho mejor. Astuta, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Aquí entra la parte que dice el hermano. El hermano dice que nosotros ahora, por nuestra propia concupiscencia, ¿verdad?, que tenemos un pecado y que después el pecado da luz o sale a la luz. En esta parte, la serpiente fue astuta. Ellos no tenían de pronto el pecado original o el nacimiento del pecado, que ya la raza humana vino con pecado. Ellos no tenían esa parte. Pero la serpiente fue astuta para eso, hermano. Sembró la duda. Por eso, ahí está. Porque lo contrario de la fe no es que estoy sin fe. Lo contrario de la fe es dudar. O tengo duda o tengo fe. Eso es lo contrario de la fe, dudar. Entonces aquí inicia el versículo, que Dios es sabio, dice, pero la serpiente era astuta. Esa fue la parte que entonces hizo caer a Adán. No porque ella no venía de una naturaleza pecaminosa. Recuerden que ya eran los primeros pobladores aquí. Entonces lo que pasa es que la serpiente fue muy astuta en esta parte. Dice, entonces, ¿qué le dijo? Dice, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis. Ya con eso que le dijo, con que Dios ha dicho, ya con eso ya le puso una duda. Con que Dios ha dicho. ¿Cómo así Dios dijo eso? O sea, en eso ya le puso una duda, en esa interrogante. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Vamos hasta el 6, dice, entonces la serpiente, en su astucia, dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios, ahí él siempre metió a Dios, se vio que en las dos palabras que la serpiente da, mete a Dios, sino que sabe Dios, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
La serpiente nunca dijo, pero ¿sabías tú, Eva, que si comes, verás tú el bien y el mal? Ya vas a ver eso. No, metió a Dios. Fue tan astuta que le hizo creer a Eva que Dios ya sabía o que Dios enviaba esa palabra. Él metió a Dios y Eva sí sabía quién era Dios. Entonces ella, la serpiente, el enemigo, en 2 ocasiones le dice que es Dios, le menciona a Dios. Sino que no le dijo, miren que en el versículo 5 no dice, sino que el día que comáis de él serán abiertos tus ojos. No le dice eso. Le dice claramente, sino que sabe Dios, metió a Dios. Esa fue la trampa del maligno. Esa fue la trampa de él. Entonces ahí viene el versículo 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ustedes se han puesto a analizar que si en esta parte la serpiente, en los 2 versículos que nombra a Dios, no hubiese nombrado a Dios, la mujer no le hacía caso. La mujer no le hubiera hecho caso. Tú no sabes que si comes de ese árbol pueden abrirte tus ojos, puedes ver ya el bien y el mal. No le dijo así. Dice, y sabe Dios que si tú comes de ese árbol, le mencionó a Dios. Ahí está la clave. Sí, ahí está, entonces, esa fue la mayor tentación y cayeron en desobediencia. Aquí hay algo que dice el texto. Aquí el texto En el dice, libro, sí, ahora vamos al libro. El texto, no, es que me parece a mí que está contradiciéndose con la Biblia. Aquí dice que Eva dice, ni lo tocaréis, que está añadiendo. La parte 2. Allá, en la parte, en el número 2. Dice que Eva añadió que Dios no había dicho que ni lo tocaréis, pero la Biblia está diciendo eso. A ese tema también, pues yo estaba aquí en la cabeza de la vuelta y pues si la Biblia dice... Es correcto. Es correcto, pues ¿cómo tiene? Pero el texto lo está contradiciendo. Sí, el texto... Dice aquí, vamos a seguir con el libro y ahí vamos con el libro y la Biblia. La Biblia nos va a ganar, le va a ganar. Dice, la razón por la cual el tentador vino a la mujer en vez de Adán puede haberse debido al hecho de que Dios había dado el mandato de prohibirle comer del árbol directamente a Adán. Eva recibió el mandato de su marido. ¿Por qué? Entonces aquí está explicando por qué no le dijo a Adán. Adán no le iba a decir, aunque lo hubiera dicho él, con que Dios ha dicho, o Adán no lo hubiese engañado si le decía, pero Dios sabe que si comes, si a mí no me lo dijo Dios, no me lo ha dicho, lo estás diciendo tú. Quizás Adán hubiera discutido, pero Dios no me lo dijo a mí, ¿por qué te lo digo a ti? No me lo ha dicho a mí primero. Pero Eva no recibió el mandato, fue Adán. Y Adán fue el que le dijo a Eva, dijo el Señor que no comamos de ese árbol. Por eso fue astuta. Amén. O sea, Eva no le creyó la profecía de Adán. No. Exacto. Ya tenemos nosotros, hermanos, que analizar, comprender. Es verdad que a veces como que nos queremos confundir un poquito, ¿verdad? Pero no, la palabra de Dios está clara. Aquí vamos a ir a lo que dice el hermano ya cuando vayamos al punto 2. Pero la palabra de Dios es clara. Si esas mismas palabras que pronunció el enemigo se las hubiese dicho a Adán, Adán no se lo hubiese creído. Porque Adán le hubiera dicho, ¿cuándo Dios te dijo eso? Si a mí no me lo dijo. Porque Dios me dio una orden, un mandato y me dijo que de ese árbol no coman. Pero a Eva no. Y él hubiera dicho, voy a preguntarle a Dios si es verdad. Adán le hubiera dicho, voy a consultar con Dios si es verdad lo que tú me estás diciendo. Porque el mandato fue de Dios a Adán. Y Adán le pasó el mensaje a su esposa. O a Eva en este caso, ¿verdad? Entonces, por eso el enemigo ya con eso él sabía, no, yo me voy a ella porque ella no recibió el mensaje, yo aquí lo meto, lo involucro, que Dios quiere, él ya sabe y tú también tienes que saber igual que Dios. Y es que Adán era el responsable de Eva. Por eso cuando Dios viene a pedirle cuentas a Adán, no la viene a buscar a Cuando Dios viene al huerto del Edén, dice Adán, no busca a Eva, porque el mandato fue para él, amén, para el hombre. Por eso que ahora le dicen mandarina, ahora le dicen mandarina. Yo no lo dije, conste que yo no lo dije. No, está bien. Son obedientes, hermano. No, sí, bueno. Amén. Seguimos. Dice, Satanás muy astutamente
no vino al hombre, sino a la mujer a través de la serpiente y vino mientras ella estaba sola. Ajá, la cogió sola. Eso es mucho peligro cuando andamos solos y no andamos con la presencia de Dios. Ahí es cuando viene el tentador, porque a eso se refiere aquí. ¿Solo o con la esposa? No, me refiero a que andamos sin Dios. Cuando andamos sin Dios, ¿ya? Porque podemos estar con toda la familia en un lugar, pero si ya está para uno algo que pase, el resto puede quedar inmóvil y pasar lo que tenga que pasar. Entonces que Dios nos cubra siempre y nos guarde, ¿no? De estas tentaciones, porque lo Que la mujer tiene importante que estar es andar siempre cubierta con el en la marido, presencia y el de Dios. marido también con la mujer. Porque Porque el somos una hombre, sola carne. no, es que el hombre puede caer también con otra mujer y la mujer tiene que estar ahí al lado de él. Para eso está la mujer, para ayudarnos, digo yo, ¿no? Mire, hermano Leito, perdón que le interrumpa. ¿O no? Vamos, a mí se me hizo Sí, entender un pero poquito no, el libro y la cuando Biblia. quiere dejarse la complacencia, lo hace. Ah, ya, perdón. Mira, a mí se me hizo entender el libro y un poquito la Biblia, porque yo siempre le tengo en mi mente que yo siempre me he dicho, ¿y por qué Dios no le dijo a Adán, la serpiente no le dijo a Adán que coma y fue a Eva? Porque yo siempre decía, no, es que la mujer es más débil, por eso que lo utilizó, ¿no? Y ahorita No, porque leyendo, la mujer es más débil. sí, Nada que ha ver. dicho que sí, que fue que Dios le dijo a Adán, Es porque ¿no? el mandato fue para Adán. Para Adán, y Adán No fue y le fue a transmitió Eva. a ella. Ay, Nunca. pero fue bueno lo que dijo ella. Adán conversaba con el padre. Y si Claro, ese era mundo fácil. venía, él Ya iba a vengo. preguntar. Era fácil decirle así nosotros al enemigo, ya vengo, déjame ir a orar, voy a ver si Dios quiere eso, si no, no hay. Pero Sí, mira, no. también ahí falló, porque si él conversaba directo con el papá y viene Eva y le dice, mijo, tienes que comer de aquí, no sé por qué lo obedeció. Déjame preguntarle a Dios si cómo. Ya vamos a esa parte. Pero es que recuerda Le que hizo, le hizo caer. Déjeme escuchar al hermano. aquí Una pregunta, ¿Quién lo hizo caer? una Ella, la duda esposa. pequeña. Ah, Pero Que si él porque Dios le dio quiso la comer, sabiduría a Adán porque si no hubiera dicho no, para era. poner este nombre a cada uno de los animales, Adán nunca tuvo la oportunidad de ponerle la serpiente. Hay una pregunta que conocerla tengo y que ver que era astuta. No. No, es que de pronto yo me imagino que eran tantos animales. Usted Yo no no tiene escuché ese la hermano pregunta. que haya una Él también quiso. que le dio la sabiduría para ponerle el nombre a todos los animales, ese hermano. Y ahí no se dio cuenta de la serpiente que era astuta. Es que él utilizó también astuta. De pronto delante de Adán era una inocente serpiente. ¿ves que la Pero delante serpiente- de Eva que sacaba todo su veneno. O recién se dio a Mira, conocer yo a trabajo Eva. en el cerro, en la cantera, y a veces yo paso con la camioneta o a pie, se para de una, y cuando veo esa serpiente, vamos a la porada, de esa jeque que está en mi empresa. De verdad, digo, es astuta ella, porque uno camina y de una comienza ella para ver si usted le va a hacer algo. La serpiente le dijo, oye, porque es astuta. Ya esa es la naturaleza del animal, porque el animal Su instinto. es el instinto. Ellos saben que el ser humano, nosotros la vamos a matar antes de la misma, le vamos a entrar en Pero los otros animales huyen. Ya, mire, de El pronto, tigrillo, yo paso y... mire, de pronto como el hermano, hay muchas personas que de pronto también teníamos esa duda o ese criterio que decíamos que como la mujer es débil, entonces la serpiente fue a la mujer que era débil, Claro, que no sabía exacto, defenderse y cosas así. Y en realidad no fue esa la razón, porque las mujeres tenemos un sexto sentido, eso está comprobado científicamente, y utilizamos el sexto sentido, y así como los hombres necesitan de las mujeres también necesitan del hombre, ¿verdad? Porque el hombre nos gana en qué? En fuerza bruta, en Por fuerza. ejemplo, algo que yo he aprendido es que nunca discutas con una mujer porque pierdes. Amén, Amén. hermano. Nunca. Muy bien, Amén. hermano. Es hermano en pilas. Amén. Bueno, hay muchas razones. Ya vamos a pelear bíblicamente. Bueno, recuerden que la palabra de Dios nunca es para contender, pero sí para aprender y defender lo que es, ¿no? Defender lo que nosotros sabemos, que nadie, de eso se trata este estudio. Y sierva, Que nadie nos cambie lo que ya tenemos, las bases, díganme. no digo el punto que se está tocando, y estamos tocando, dando vuelta ahí. Creo que Dios nos guarde. Amén, hermano. Siempre, usted siempre, todos debemos pedirle a Dios aquello, que Dios nos guarde. Hoy en día, hermanos, hay muchos pastores que están siendo engañados. No se puede decir que solo es el pueblo de Dios, no, hay pastores, líderes engañados. Y la Biblia lo dice que a sus propios escogidos, ¿verdad? O la tentación viene solo para los que estamos Que perdóname, a sentados. veces también hay pastores que muchos se van ya a los libros. Mira, yo siempre le he visto al apóstol Rafael Ramírez. Él dice, no, yo soy teólogo, yo tengo tantos libros, me metí. Y ahorita él dice que ya el libro de Génesis no es solo primero. Y ahí ya los de seguir. Así dice. Dice, no, ya Adán y Eva no fueron los primeros que vinieron, porque yo ya me leí el libro tal y tal.
Y hay predicadores que van puros libros. En la teología dice que, en la teología, según el estudio teológico, dice que existe la primera mujer de Adán. Porque hermano, nosotros que somos de la revelación de Jesucristo sabemos eso. Y que hay una tal Lili que se llama. De Eva había otra. Que había otra mujer y que era la primera mujer de Adán y tantas Mira, cosas. en la teología hay cosas que tú no las puedes compartir con todos. Exacto. Hay que tener madurez. Hay que saber, claro. Hay que tener madurez espiritual para hablar estos temas, ¿verdad? No con todos se puede compartir esta parte de No se aquí o puede, estos porque hay temas. personas, lo vas a tirar al suelo y va a comenzar a... Pero lo he leído que tantas cosas, pero nosotros tenemos una Santa Biblia, por eso se llama Santa Biblia, ¿verdad? Miren hermanos, ahora en la actualidad, actualmente en China hay una nación, eso compartía con nosotros también nuestro pastor, nuestro profesor, que hay una nación en China, una parte, un centro de China, donde dice que están inventándose una Biblia, están creando una Biblia, están obligando a que en las iglesias se lea esa Biblia. Pero la doctrina la están cambiando, ahí viene ya la apostasía. ¿Y saben qué dice en esa Biblia? Que la mujer adúltera que vino a los que la trajeron a los pies de Jesús cuando estaba él escribiendo en tierra, ¿verdad? Y vinieron todos, ¿qué dijo Jesús? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué dice la Biblia? Que ya se retiraron todos. Según la Biblia china que se está inventando, dice que después que se fueron todos, Jesús la acusó y que Jesús le dijo, eres una pecadora, no te quise hacer quedar mal, y él fue el primero que lanzó la piedra. Santo Jesús. La sangre de Cristo, yo dije, y no solo eso, ¿qué dice la Biblia china? No solo eso, y dice que los discípulos terminaron de matarla, fueron los que estaban con Jesús. Que vinieron los discípulos y la terminaron de matar. La Biblia no dice aquello, ¿verdad? Y nosotros que leemos, porque es importante leer, si nosotros no leemos, creemos a cualquier fábula y cuento que nos inventen. Ya. Y si no, uno no, como dice la Escritura, escudriñar, escudriñar, leer, Escudriñar, escuchamos esas versiones. esas versiones, titubea y cuando lo ve está allá afuera. Claro, hermano, nosotros no podemos dudar. Buscando a la adulta. Nosotros no podemos dudar de lo que ya hemos leído, de las bases que tenemos fundadas. Hasta yo me quedé sorprendida y dice, el pastor decía, búsquenlo en el internet si ustedes no me creen, pero así está, dice, así está el mundo, así en nuestro país hay un caos y al otro lado del mundo hay otras cosas peores todavía. Y eso que nosotros nos creen tercermundistas, dicen, o sea, estamos como que quedados. Pero allá está más avanzado, pero avanzado para la perdición, pues el pecado se está creciendo todavía más. Por eso nosotros tenemos que librarnos de esto. Claro que no estamos expensos y que estemos aparte de la tentación, no, estamos en medio de eso. Pero nosotros debemos de ser bien fuertes en nuestras bases, debemos saber cuáles son nuestras bases, ¿verdad? Nosotros estamos en la roca que es Jesucristo. Nuestras bases son fundadas y ya nosotros sabemos. Peores cosas vendrán. Vendrán peores cosas. Y hay mucho pueblo de Dios engañado también. Amén. Escuchaba una vez también ahora que viene el tema, de una hermana que decía que ella se salió de esa iglesia. Yo le decía, pero que andas de iglesia en iglesia, eso no está bien, ¿verdad? Estar de iglesia en iglesia también. Es una cabrita. Uno tiene que saber también que sea una... Es una cabrita. Así es la Claro, palabra. es una cabrita. Sí, la palabra es. ¿Verdad? Porque anda saltando de iglesia a iglesia. Sí. Entonces decía que el último mensaje que había llevado no era un pastor, sino uno de los diáconos, uno de los líderes de la iglesia, y decía que hay que maldecir a esto cuando era Ucrania que estaba con la pelea. ¿Por qué lo vamos a maldecir? Si la Biblia no dice que tenemos que maldecir, al contrario, tenemos que bendecir. Dice que ellos eran unos malditos, que esos son que salieron, dice, son la descendencia de Ismael. Y es verdad, ahí no se equivocó. Ellos son de la descendencia de Ismael. Pero la Biblia no dice que tenemos que maldecirlos y que bien hecho que estén en guerra y que les pasen. No, ¿verdad? Qué equivocado que estaba ese varón. Y no porque lo estamos criticando, pero hay un error ahí, ¿verdad? Entonces en ese varón no ha habido un discernimiento, quizás no hay una lectura de la palabra. Si la Biblia me enseña que tenemos que amar al prójimo, ¿verdad? Ellos estarán lejos, pero son nuestro prójimo. Yo te digo algo que yo tengo un ejemplo. Tengo una persona que no lo puedo decir quién es. Amén. Sí, él andaba en una iglesia, lo vi desde que estaba en otra iglesia, pero le gustaba leer la Biblia.
creo que todo eso lo confundió, después se fue a Mormón, que es un testigo de Jehová, andaba todo, se convirtió, se metió en Pentecostés, así andaba él y se confundió, se trastornó, le digo yo, ahorita está en la droga, pero perdido se podrá decir, ¿sí? Entonces yo digo, toda esa falsa doctrina, esa secta, todo eso lo confundieron, a la mente frágil. Digo, lo confundieron, si él estaba bien, lo confundieron. Y papá y se fue al mundo y allá está todavía. Y le dice que es duro. No puedo. Sí, que Dios tenga misericordia. Pero llegará un tiempo en que Dios les hace el llamado a todos los apartados, ¿sí? Por la misericordia de Dios que se extiende. Vamos a continuar para ya ir culminando esta parte del deber que les mandé, ¿no? Del resumen. Entonces dice aquí Satanás muy astutamente no vino al hombre sino a la mujer a través de la serpiente y vino mientras ella estaba sola. Le pregunta sutil, la pregunta sutil de Satanás fue: ¿con que Dios os ha dicho? Fue lo primero que le dijo, ¿con que Dios os ha dicho? Amén. Entonces dice, es hoy en día una de las tácticas favoritas para cuestionar la veracidad de la palabra de Dios. Él quiso sugerir que Dios estaba guardando algo del hombre y de esta manera poder cuestionarle acerca de su amor. O sea, con que Dios ha dicho eso, a ti no te permite, pero a los demás sí. Le dio a entender eso. Al otro sí le permite y a ti no te permite. Eso le dio a entender, que comience Eva a cuestionar de Dios. En el número 2 dice entonces, Eva procuró alterar la palabra de Dios. Aquí viene. Ahí es cuando Eva altera. ¿Qué dice en la Biblia? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Eso dice, eso no dice. Amén. Entonces verso 2 y 3 dice, Eva hizo 3 cosas, todas las cuales son trágicamente peligrosas. Note cuidadosamente lo que Dios había dicho. Eva alteró, cambió. Vamos a la palabra otra vez. Amén. Ahí es la duda, mis hermanos. No, está correcto, sí, sí. Está correcto. 17. Ajá. En el libro dice lo que dice en la Biblia, pero Eva alteró esta partecita. Es la mujer la que habla. Ajá, es que a veces no nos No es damos Dios. cuenta y creemos que Dios dijo Abajo eso. es Dios el que habla, entonces ahí ya les da esa palabra. Bien, mi hermano. Todos estamos comprendiendo esa parte. No, Importantísima. Sí. Entonces dice aquí en el libro, la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Ahí, cuando dijo ella, dijo Dios. Ahí está la clave entonces. Por eso pues, En el libro dice, dijo ni lo Dios. tocaréis, Sí. Ni lo tocaréis, que esa es la palabra que Eso es lo que dijo Dios. No, eso dice Eva, ¿verdad? pero no, aquí está la Eva a la palabra. serpiente en la palabra que le dice. Hasta, léale todo ahí. Eva le dice en el libro, vean el libro. A ver, Eva le dice, por eso en la Biblia que dice. Dijo Dios, no comeréis de ¿Qué él, está diciendo Eva? ni Ya. la tocaréis, Eso dice Eva. para que no Escucha. muráis. Eso dice Eva. Esa es la respuesta de Ahí Eva a la está, ni lo serpiente. tocaréis. Eso dice Eva. El huerto dijo Dios. Pues. No. No moriréis de él, Pero ni lo no, tocaréis. es que Eva le está diciendo. Por eso pues. Eva le está diciendo a la serpiente, así dijo, pero es Eva la que está hablando aquí. Por eso, Claro, Eva es la que Eva dice es la ni que lo está tocaréis. hablando, pues. Eva es la que dice ni lo tocaréis. Claro, Eva dice ni lo tocaréis. Y Pero eso Dios, está ¿qué aumentando. había dicho? No, eso Eva ya. Eso es lo que dijo que Eva a la Eva. serpiente, Lo pero que eso ella no es lo que argumentó. dijo Claro, Dios. eso no. Ya, lo que Eso fue. Eva argumentó eso. Ella aumentó Ya, un y ahí poquito Eva ya más. aumentó, ni lo tocaréis. La mujer mintió ¿Por qué? entonces. Ve, Eva mintió. Alteró, No, alteró. estamos confundiendo. A ver, el texto aquí me está diciendo que Eva dice, el texto dice que Eva aumentó, ni lo tocaré. Eso es lo que dice. Ya aquí. vamos entonces al texto, vamos. Pero Versículo 2 y 3 que sí dice. dijo Dios. No, en la Biblia no En la está Biblia eso. no A ver, está. lo voy a Pero leer yo. ella está en. Espera, Lo voy a leer. A ver, Ahí dice el está. versículo 3, pero del fruto del árbol que está A en ver, medio del vamos a huerto, dijo Dios, Vamos a la no comeréis Biblia. de él, ni lo tocaréis. Aquí está. Génesis 2, vamos a ¿Quién dice 2.16. eso?
Aquí está mi. Pero ¿Dónde ¿quién dice? Pero Es la que, Biblia no dice es que eso. la Reina Valera, voy a estar leyendo el Nuevo Mundo. Ya, para no tocaré. El fruto de los árboles del huerto. Sí, es la Podemos comer. A ver, hermano. Amén. El hermano está confundido. Hermano. Dios mío. Amén. Orden. Vamos al orden. Orden, hágase Cuando leemos, Capítulo 2, ¿no? hermano, primero el capítulo 3, ya lo dimos por lectura. Vamos con la Biblia, ya no me vean el libro. En la Biblia dice, capítulo 3, versos 2 y 3, y la mujer, ahí no dice Dios, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Pero eso no dijo Dios. ¿Saben qué dijo Dios? Vamos a Génesis 2.16. Génesis 2.16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, Es verdad lo que al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Eso dijo Dios. Dios no dijo no lo toques. Claro, eso Eso está argumentando dijo Eva. Eva. Argumentó. Argumentó. Ella argumentó. Sí, Tenemos, entendí. por eso es que tenemos que nosotros leer bien la palabra. Porque, y es importante, hermano, a mí me encanta cuando hay estas confusiones, porque hay que aclarar, ¿verdad? Es bonito cuando hay una confusión. Porque uno puede sin pelear. Miren, ve, yo como peleo con la palabra, yo no puedo decir, uy, ¿verdad? Eva dijo eso, que no lo toque, y no sé. Claro. No, yo tengo que ir a la palabra. El libro también me enseña esa parte. Génesis Hermana, 2.17. Así no va a predicar, mucha. No, está bien lo que está haciendo. Es que hay que aclarar porque hay mucho pueblo de Dios confundido pensando que, ¿por qué Dios dijo eso? Que si no lo tocas, que si, pero Dios no dijo eso. Porque las mujeres Eso fue en la conversación, en el diálogo que tuvieron Eva y la serpiente, pero eso no había dicho Dios. Pero también puede ser porque la orden no fue directa para Eva. Eso, Entonces mi hermano, el mensaje llegó. Claro, ella ya distorsionado ya. El mensaje nunca llega bien, ¿cierto? Por eso mejor le mando el mensaje a ustedes mismos, no se lo mando a decir con alguien porque después va a llegar mal. Pues, en resumen, la mujer es la culpable. Es como, No, oiga. es como yo le La serpiente. voy a hacer el resultado. Claro, Lo porque entienda. imagínense que yo predique esta parte y que yo diga, esta Eva fue una desobediente y Dios le dijo eso, no Era lo toques débil. ni tocó y solo voy a jugar a Eva Es y la como- serpiente salió ilesa. Digo, es conforme nosotros lo leemos rápido, lo entendemos diferente. Exacto. Ahorita te voy a escudriñar. Y eso, Ahora estamos porque Claro, una a cosa mí me es hizo leer. entender. A mí me hizo entender porque tenía siempre otra. Gloria a Dios, idea. hermano. Tú solamente Aquí se lees, entendió porque clarito con Mira, recuerda que De eso se trata, que todos Papá, entendamos. no vamos Muy a bien. comparar 2 años en el evangelio con 25, pues mijo. Gloria a Dios. Ya sé que ya se te levantatísimo, pero 2 no, años, ahorita te 25, corrí. mijo. No, hermano, parece mentira, pero a veces no es los años, a veces es que uno no lee pausadamente, tiene que comprender. No. Ella no se siente que porque tengo Yo sí le poquitos digo que yo no años, leo no. mucho la Biblia. No, mi hermano, tranquilo, que a veces uno No peleen, no No, peleen. no, no sí estoy pelea. peleando, mío, sí. Dios es bueno siempre y a todos nos ayuda a comprender y a aprender Claro, a cada ley. por eso lo iba haciendo, a predicar, que ya te me da miedo. No peleen, hermano, por favor. Amén. Amén. Bueno, entonces aquí Eva procuró, por eso que el tema decía, miren cómo dice el tema número 2, ¿qué decía? ¿Qué Él procuró? cambió. Alterar la palabra de Dios. La cambió. Y eso es lo que pasa cuando un ser humano altera. Si la palabra misma de Dios dice que no le podemos quitar ni añadir nada, ¿verdad? Tenemos que leerla tal y como es. Sino que a veces nos pasa que no la estudiamos, Argumentamos no la cosas. comprendemos, no la interpretamos, no la escudriñamos bien, por eso no Sierva, comprendemos. ¿y qué sucede con los chinos ahora? Mande. Como que les están ¿Qué diciendo sucede que con los somos más. Ya, pues hay un grupo que No, está... según la palabra, ¿qué sucede? Hay un, Según la no, palabra. hay un grupo que está tomando fuerza con eso nuevo. Dice que el que añade o quite no le vendrá. Claro, y eso viene la recompensa, dice la palabra que la recompensa viene del cielo, ya sea buena o mala, pero le viene algo. Hay que tener misericordia. Que Dios pide, ya hay que pedirle a Dios misericordia, claro, porque hay mucho pueblo engañado. Proverbios 36 dice, no Como añadas. por ejemplo ahora que el hermano dice que la mujer es culpable, no, está engañado. Claro, te he engañado. Que la mujer es débil, te he engañado.
De verdad, no había visto eso. Dios mío. ¿Qué eso debe ser ¿De qué se Ajá. En el grupo de la iglesia lo publiqué. Hace como 3 días atrás lo publiqué. Sí, eso no conversaba el Pero la pastor. lo tiene Los chinos. Eso comentó el pastor Jimmy. El Sí, yo pastor lo Jimmy publiqué nos así. comentó eso en la. Yo sé que me estamos en el matando de seminario. atrocidad El aquí. domingo pasado. Yo no he visto eso. No, aquí no. Entonces vamos a seguir. Entonces dice que Eva procuró alterar la palabra de Dios. Amén. Y por eso también es que cayó en la tentación, porque ni siquiera dijo lo que Dios había dicho, como dice el hermano. ¿Por qué? Porque el mensaje no le habían dado a ella. Ella argumentó algo que se imaginó, que pensó que Adán le había dicho. Bueno, a lo Esta es la mejor orden de A lo Dios. mejor Adán le dijo eso, ni lo toques. Eso le De dije. pronto le dijo él, Sí. pero no era lo que Dios había. había dicho. Claro. Entonces, como la serpiente astuta, de eso se agarró, de eso se valió para que pueda caer, ¿no? Pasa que lo que prohíben es como que despierta curiosidad. ¿Y por qué no quiere que tú Es como que lo más prohibido es lo que más queremos hacer. Por las curiosidades. Ah, sí, ¿verdad? Así pasa. Sí pasa. ¿Verdad? Entonces aquí dice claramente en el libro, primero Eva agregó la palabra de Dios. Agregó ni le tocaréis, y eso no dice, ¿verdad? Dios no había dicho eso. Y agregando estas palabras, ella hizo parecer a Dios como si fuera irrazonable en sus demandas. Siempre es peligroso añadir a las claras palabras de Dios. Eso era la exigencia de ella. Eso es una exigencia de ella. Claro, sí, de lo que ella pudo haber pensado, ¿no? Hermana, Dice, no añada, que hay un pero mensaje. ahí una pregunta. Dice que la serpiente la engañó, ¿no? Ujú. Pero aquí habla de que ya en ella entró 3 pecados sin haber comido la manzana todavía. Claro, el primer pecado, ¿cuál fue de ella? Ah, El primer pecado y el más peligroso, prestarle atención. Que nos pasa, nos puede pasar Sí, actualmente, que Dios cuando tenga misericordia, no prestarle oído al enemigo. Así es. Satanás, con Satanás no se debe entrar ni siquiera en bola. Hay un estudio Con de eso. Satanás no se conversa, amado hermano. Pero hay un estudio de eso que la mujer. Pero vamos a comenzar matando. ¿Ah? Bueno, entonces el pecado entró desde antes que ella comiera el Claro, fruto del viento. claro. El pecado comenzó precisamente cuando ella ya le prestó atención a la serpiente. ¿Me iba a decir algo Entró más? la curiosidad. Sí, ya vamos a terminar. ¿Quiere dar el mensaje? ¿Qué le dice? Ahí, ¿Quiere dar el mensaje, varón? Así amén. es. Ahí entró ya, ese ya fue el primer pecado de Eva, prestarle atención a quien no debía. Ujú. Pero eso es una parte bien delicada de la mujer. Entrar en Yo una no conversación. toquemos ese punto porque Ya no toco ese punto porque ya estoy en duda. Cuando después dice, mi joven de mi hermana. Le voy a hacer videollamada mejor. A eso no se refiere. Ah, Prende la licuadora. Oiga, es verdad eso. Amén. sierva. Dice, yo creo que ese mismo joven de mi hermana. Bueno, vamos a terminar hasta aquí. Está interesante y Dios mío, a Dios la mío. gloria de Dios yo me alegro que haya llegado a su entendimiento, que es lo importante. Lo importante es que tenemos que tener claro y de acuerdo a la palabra. Recuerden, siempre la palabra. Que sí se está leyendo el libro, que se está leyendo. Sí, veo que lo están haciendo bien los resúmenes. ¿Ah? Se está haciendo la Amén. lectura, porque ahí es donde uno puede decir. Bueno, de esta materia no les voy a mandar tarea porque todavía me falta aclarar estos dos puntos de aquí y ahí seguimos con los resultados. ¿Cuáles son los resultados de estas consecuencias del pecado? Vamos a ver